Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es el día de Santa Lucía y estamos en la parroquia de Santa Lucía con el Padre José Gregorio Medina. Y vamos a ofrecer esta Santa Misa por la iglesia necesitada, por la iglesia de San Judas Tadeo de Torunos y por todas las personas quienes nos han ayudado. Martín, por el eterno descanso de Martín Macías, Rocío Díaz, Guillermo Ibáñez, Santa Ana y Guillermo de la Rosa, Dignat Rubio, Benjamín Barahona, Julio Navarrete, Daniel Miramontes, Alfredo Torrencilla, Evaristo Morales, Emélida Zavala, Refugio González, José Gutiérrez, Silverio Rentería, Evaristo Morales, Juan Ochoa Farías, José Campos, Alfredo Torrencilla, Fidel Arellano, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de Catalina Urrola, la sanación de Juan Ochoa Farías, familia Morales, salud de Lucas Mateo, por la conversión de Evaristo Barahona y de Iris Barahona. Hoy vamos a hablar un poquito en la primera lectura del profeta Elías, Sirácides capítulo 48. Y bueno, hoy les voy a mostrar en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22, la historia de lo que era Elías, profeta de fuego, que predicaba, que hablaba, que llevaba la palabra y un día hizo bajar fuego del cielo. De eso hablaremos en esta misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre José Gregorio Medina, con el Padre Marcos Galvez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. El nombre de Santa Lucía quiere honrarnos en su memoria y significa luz. Esto nos recuerda que en medio de las tinieblas Cristo es la luz que ilumina nuestro camino. Santa Lucía prefirió el martirio antes que renunciar a su amor por Jesucristo. Es la santa que estamos en estos días recordando. A lo de las redes sociales, si quiere muestre un momentico. La santa tiene en las manos los ojos. Prefirió el martirio sacándole los ojos antes de renunciar a la fe. Vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir perdón a Dios porque no soportamos una habladuría, una mala palabra, un desprecio por causa de Cristo. Santa Lucía le sacaron los ojos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos anime la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y mártir, para que por su natalicio celebremos en el tiempo y contemplemos las realidades eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Siracide eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmos. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelva. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Estamos en la novena en honor a Santa Lucía. Ustedes les decía ahorita, pueden ver a la Santa. Hay un refrán muy común que dice: después de ojo afuera, no vale. Y la gente lo dice por decirlo, pero realmente Santa Lucía fue una mujer que nunca conoció hombre, no tuvo relaciones, virgen, y perdió sus ojos. Le sacaron los ojos para que renunciara a Jesucristo y ella no le falló a Dios. Y así murió. Ella murió de esa manera. ¿Se acuerdan en la Biblia a quién otro le sacaron los ojos? ¿Se recuerdan? Había un hombre, ¿cómo se llamaba? Sansón. ¿Y qué le pasó a Sansón? Se enamoró de la Lila. Y hombre enamorado pierde la cabeza. Y lo agarraron, le cortaron el cabello, que era la fuerza, y para castigar lo que hicieron, le sacaron los ojos. A él lo hicieron como castigo, a Santa Lucía se lo hicieron para que renunciara a Jesucristo. Y por eso hoy el sacerdote, durante estos días, vamos a tener el sacerdote de rojo. ¿Por qué? Porque es el día de Santa Lucía, aunque sea el tiempo de Adviento, ¿verdad? Aunque sea el tiempo de Adviento. Hoy la primera lectura está tomada del libro de Eclesiástico, Sirácides, y nos muestra a un hombre llamado Elías. Elías lo llamaban el profeta, pero no cualquier profeta, el profeta de fuego. El profeta del fuego porque predicaba muy duro y porque también hizo bajar fuego del cielo. Jesús compara en el Evangelio a Elías con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando le predicaba a los fariseos y a los saduceos, no les hablaba bonito. ¿Saben cómo les hablaba? Le decía raza de víboras. ¿Ustedes saben qué significa raza de víbora? Como que usted le diga a una persona mapanare, serpiente venenosa, culebra. ¿Le gusta que le hable así a la gente? No. Pero era la manera tosca de hablar de Elías, porque Elías vivía en el desierto. ¿Saben quiénes le daban comida a Elías? Los cuervos. Le llevaban allá, en Israel estuvimos, en el monte Carmelo, donde estuvo Elías, donde se apareció la Virgen del Carmen. ¿Y saben qué hay en el monte Carmelo? Cuervos todavía. Y eran los que le llevaban comida a Elías, porque él predicaba y Dios se encargaba de ayudarlo. Y hoy el Evangelio relaciona a Elías con un hombre llamado Juan el Bautista. Vamos a comenzar con la primera lectura,
vamos a hacer relación con Juan el Bautista y vamos a ver el momento cuando Elías hizo bajar fuego del cielo. Y también vamos a ver cómo predicaba Jesús, porque a veces estamos acostumbrados a ir a una misa, a una celebración y escuchar a un padre, a un sacerdote que les hable con mucho cariño, con mucho amor, pero que no le diga las cosas a la gente. Porque si llega a decir algo, porque si llega a expresar algo duro que sea de la realidad, entonces estorba y cállense, mejor no diga nada. Queremos a los padres que sean, dice Isaías 56, yo no me acuerdo ya cuál es, perros mudos, que no digan, que no hablen, que no digan ni una sola palabra. Pero hoy la palabra de Dios muestra que el predicador debe hacer estremecer a la gente. Paren la oreja, oído al tambor. El libro es Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. En aquel tiempo surgió Elías. ¿Quién surgió? Elías. Apareció un hombre llamado Elías. ¿Quién era Elías? Oigan. Un profeta de fuego. ¿Quién era Elías? Un profeta de fuego. Dos cosas. Primero, un profeta. Y segundo, de fuego. Es decir, que cuando hablaba, quemaba. Que cuando hablaba, estremecía. Que cuando hablaba, hacía temblar a cualquiera. Y entonces vamos a colocar el ejemplo del Evangelio en Mateo capítulo 17, versículo 13. Mateo capítulo 17, versículo 13, para que ustedes vean a un parecido de Elías, una comparación con Elías. ¿Quién era parecido a Elías? Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. ¿De quién hablaba? De Juan el Bautista. ¿Cómo predicaba Juan? Busque la Biblia un momentico. En Mateo capítulo 3, no recuerdo el versículo, estará como por ahí, por el 5. Dice, raza de víboras. Cuando Juan el Bautista vio que venían los fariseos y los saduceos, no le dijo, vengan para acá, acérquense. Versículo 7, Mateo capítulo 3, versículo 7. Les dijo, venga para tirarle flores, venga para hablarles bonito. No. Cuando Juan encontró a estos fariseos que venían, miren lo que sucedió. Cómo predicaba a Elías, cómo predicaba Juan el Bautista, cómo hablaban, de qué manera. Oigan. Juan vio que un grupo de fariseos y saduceos, venían los fariseos, venían los saduceos, habían venido donde él a que los bautizara. Se venían a bautizar. Juan estaba en el desierto y venían a ser bautizados. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oigan. Y les dijo, vengan, déjalo así, vengan para acá, vengan, siéntense aquí, vengan para darles cariño, vengan para hablarle bonito, vengan. Eran fariseos, eran saduceos, pero se portaban mal y hacían las cosas mal. ¿Cómo les hablaba? ¿Qué les decía? ¿Les congraciaba la mueca? Raza de víboras. ¿Cómo hablaba Juan el Bautista? Raza de víboras. Hablaba duro. Y hago un paréntesis aquí. ¿Cómo usted ejerce la profecía en su casa? ¿Ustedes no se han dado cuenta que en el tiempo de antes, cuando el papá y la mamá le hablaba al pelado, al hijo, eso era de inmediato que se levantaba? Eso parecía que tuviera brío, eso le hablaba, escuchaba la voz del papá y pegaba se estremecía. O dígame si a usted no le pasó. Él le escuchaba la voz de la mamá y eso paraba la oreja de una vez, dejaba lo que estaba haciendo. Y hoy día, los pelados le hacen caso al papá y a la mamá, obedecen a los padres. Es que los niños de hoy día no hacen caso. ¿Y cómo usted se hacía caso? Porque tenía un papá y una mamá como Elías, que cuando le hablaba hacía que su palabra valiera, que cuando le enseñaba hacía que la enseñanza se diera, a rezar, a comer, a dormir, a la escuela, a estudiar, o dígame si no. Y hoy día los pelados,
Me da risa con el papá y me da risa con el pelado. Los padres no pueden ver llorar al niño. Los padres ya no le pueden decir nada. Los padres están colocando a sus hijos en burbujas de cristal. Cuando usted era niño no sabía hacer miles de cosas. Ahora mire sus hijos que no saben hacer muchas. Comparen un niño del campo con un niño de la ciudad. ¿Cuáles son los maestros de los niños hoy día? Tablet, televisor, teléfono, videojuegos, la calle, los amigos, el internet. ¿Cuáles eran los teléfonos? ¿Cuáles eran los maestros anteriormente de los niños? La chancla, el chuco, la correa, el trabajo, la gallina, los pollos, los gallos, vayan a trabajar. Porque habían padres como Elías, madres como Elías, que cuando hablaban la familia se estremecía y todos buscaban a Dios. Decía mi papá, a misa, eran las 5 de la tarde. A las 5:30 a misa, a comer y a misa. Una sola vez se avisa y a las 5:30 se sacaba la correa y ustedes vieran a mis hermanos. Yo era el primero que llegaba al carro. Dele, vamos, de por la buena nos íbamos a la iglesia. Y hoy día los padres no traen ni siquiera a sus hijos. Ustedes felicito a que trajeron a sus hijos. No traen ni siquiera a sus hijos a la iglesia. Ya los niños, ay, es que eso es aburrido. Ay, es que yo no quiero ir. Antes los padres no preguntaban si quiere, si le parece. Porque hace falta padres y madres como Elías. Le decía a Juan el Bautista, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Juan el Bautista, como Elías, predicaba del castigo. Es decir, si se porta mal, existe el infierno. Si se porta bien, existe el cielo. ¿Y ustedes no ven que hoy día los padres no le hablan a sus hijos que existe un castigo? ¿Ustedes no ven que los padres de hoy día no le hablan a los hijos del cielo y del infierno? Ni siquiera de eso ya se habla en la casa. Y entonces los niños, como no saben que se los puede llevar el chamuco, el diablo, el que te conté, entonces les importa portarse bien, les importa portarse mal, hacen con su vida lo que quieren, porque ya los padres no le han enseñado a los hijos lo bueno, lo malo, el castigo, la condenación, el fuego eterno, ni la salvación, ni la vida eterna. Hasta el punto de que hay niños que no sabían que existía el diablo, sus ángeles y el infierno, el castigo. Y Elías sí le decía, Juan el Bautista sí le decía, si siguen haciendo las cosas mal. ¿Quiénes eran los fariseos? Los saduceos eran ricos, eran ladrones. Y si quieren saberlo, en Mateo capítulo 23, versículo 1 está, los fariseos, los escribas hacían discípulos, colocaban pesadas cargas, hacían filacterias, colocaban cinta de cita bíblica, aparentaban de piedad, pero eran falsos y mentirosos. No amaban a Dios, no querían a Dios, todo lo hacía para que la gente los viera. Lo dice Mateo capítulo 6, versículo 18 en adelante. ¿Cómo se van a escapar del castigo de Dios? Oigan. Muestren los frutos de una sincera conversión. Y entonces la manera de hablar de Juan era la manera de hablar de Elías. Por eso de Elías se decía el profeta del fuego. Porque cuando hablaba su palabra quemaba, volvemos al evangelio. Su palabra se sentía. Mire papá, mire mamá, cuando usted diga algo, haga que eso algo se cumpla. No deje que su hijo haga en su casa lo que quiera. Si usted le dijo que a las 9 de la noche se llega a la casa, si llega después, pues que busque dónde quedarse. Si usted le dijo a su hijo que a su casa no le llega borracho, si le llega borracho, pues que se vaya a pasar la borrachera a otro lado. Y no sea usted de lo que diga, ay, llegó el borrachito de la casa, ay, llegó mi niño, su primera borrachera que se echó, acuéstese por aquí y al otro día hágale el caldito y hágale para que el niño se levante. Vagabundo, sinvergüenza, fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, el niño que llora, la mamá que lo pellizca. ¿Usted se comporta así cuando su hijo va a mejorar? Si usted mira que su hijo le da una indicación, una norma, que la cumpla. Pero los padres hoy día se han vuelto blandengues con sus hijos. Se han vuelto considerados con sus hijos. Y ya los niños tienen el control y hacen lo que quieren. A Elías lo llamaban el profeta del fuego. Oigan lo que viene. Su palabra quemaba como una llama. La palabra de Elías quemaba. Y la candela tiene varias misiones, funciones.
La candela asa la comida para que no quede cruda y usted se la pueda comer. Eso debe hacer usted en su familia, que sus hijos sean bien educados, queden bien asados. La candela quema. La candela hace que usted se pueda quemar y cuando se quema le arde, le duele. Y aunque a su hijo le cueste castigarlo y le arda y le duele, cuando yo era pequeño, decían los pelados de mi barrio, la pela pasa, el rabo queda. Y esos correazos eran lo que a uno lo hacían así, estremecer y educar. Y esos chuscazos, ¿no se acuerdan que agarraban de la res, del cuero, creo que era, agarraban y hacían un corte? A usted no le dieron chuco. Y agarraban y hacían un látigo, y eso era duro, y eso era medio un toquecito, y a uno le salía así un moradito así de la piel, bastante, ¿verdad? Y usted se estremecía, decía, no, yo no me voy a escapar, yo no voy a robar, yo no voy a decir, mire, ya me dieron uno, mire, la pela pasa, el rabo queda. Y los hijos eran derechitos, la chancla, el palo de escoba, eso eran los maestros. Y hoy día, ya, los niños deben educar, no es que le peguen a los niños, hay que educarlos. Fue la manera de educarnos a nosotros. Pero teníamos padres que con la palabra nos enseñaban. Y si usted medio se volteaba, se iba a la derecha o a la izquierda, tome un chucazo y vámonos, enderécese. Y esos padres hacen falta hoy. Esos educadores, esos formadores, esas personas que enseñen bien a sus hijos, que los eduquen bien. La palabra quemaba como candela. ¿Para qué más sirve la candela? Para purificar. Cuando se tiene el oro, se mete en la candela. Y lo que no es oro desaparece. Y queda el oro en líquido. Y sale el oro amarillito. Eso hace la candela. Purifica. Y la palabra debe purificar, limpiar, quitar lo malo, traer lo bueno. La candela es utilizada como comparación a la palabra para enseñarnos que debemos buscar la manera de que la gente ande por buen camino, aunque les duela. Es mejor que salga herido, lastimado, que salga quemado, a que salga engañado, Es como el otro día llegó una señora, por allá en la luna estaba yo, y llega y dice la señora, padre, me vengo a confesar. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? Padre, tengo como 4 meses. Como vi que era una señora, le dije, ¿casado o soltera? Dijo, no, yo vivo en ¿cómo se llama? Adulterio, no en concubinato, sino adulterio. Es decir, estaba casada por la iglesia, dejó el marido y fue con otro. Yo le dije, bueno, le voy a dar una dirección espiritual y hasta que no es el adulterio no la debo confesar, porque usted debe comulgar. Yo, ¿cómo que no? Si el padre fulano de tal me confiesa a mí y me dijo que usted me iba a confesar, yo le dije, no puedo. Ay, no, padre. Yo vine y fui a confesarme, no me haga parar de aquí porque me va a dar pena con la gente, me acabo de sentar. Yo le dije, pues bueno, entonces quédese ahí, hablamos de otra cosa, pero dígame por qué. Y agarré yo la Biblia. La palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 5 dice que Dios creó al hombre, creó a la mujer, los unió en santo matrimonio. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y si el hombre quiere divorciarse de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que el adulterio es un pecado. Y recibir la comunión en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, indignamente, es pecar en contra del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios, y la señora puso a llorar. Me dijo, gracias. El padre me estaba confesando y yo no debía confesar. Me se fue llorando la señora y me dio una tristeza. Pero le expliqué, le enseñé, le quemó, le estremeció, se puso a llorar, pero no se fue engañada. Le dije la verdad, le dije lo que tenía que decir. Eso debemos hacer nosotros, por ejemplo, con los protestantes. Cuando lleguen, mire, es que usted carga una cruz en el pecho y la cruz es maldita y no hay que cargar la cruz, ya va. ¿Usted quiere hablar de la cruz? El Evangelio de San Marcos capítulo 8, versículo 34 dice que el discípulo de Cristo se carga su cruz y sigue a Jesús.
Y la cruz no es maldita. Gálatas 3:13 dice que Cristo se hizo maldición. Y cuando usted se pone a explicarle a un protestante y esa palabra le quema, le pasa como Mateo 4 con Jesús con el diablo, que cuando Jesús le respondió con Biblia al diablo, ¿qué hizo el diablo? Patica, ¿pa' qué te tengo? Chao, cheo, se fue. Eso debemos hacer nosotros. Cuando venga un protestante, cuando venga un católico, quien sea, debemos hablarle, pero con la palabra de Dios, para que aprenda, para que se oriente, para que lo malo se vaya y quede lo bueno. Su palabra quemaba como candela. Oigan, Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. bueno, le voy a mostrar la última. Hizo caer el hambre, hizo caer la lluvia, lo diezmó, les enseñó a los israelitas. Le voy a colocar el ejemplo del fuego del cielo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22 por ahí, nos muestra el ejemplo de Elías. Y se lo voy a contar, pero leyéndolo en la Biblia. Baal era un dios de los pueblos vecinos a Israel. Y entonces los filisteos, los idumeos, los palestinos, todos los que vivían alrededor atacaban a Israel, lo invadían y traían sus dioses. Y como los israelitas habían sido atacados, le colocaron al dios Baal, pero el dios de Israel se llamaba Yahvé. Y entonces tenían sacerdotes y quedaba uno solito que se llamaba Elías. Y Elías llegó y le dijo a los 450, yo me voy a enfrentar con ustedes. El Dios que lance fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y Elías agarró, ya se lo voy a leer, y colocó 2 sacrificios. Y cuando estaba el sacrificio, un toro que iban a bajar fuego del cielo para quemarlo, se reía y se burlaba. Grítenle más fuerte, Baal está en el mercado. Háblenle más duro que está dormido. Y se reía y se burlaba. Y cuando era la tarde, agarró el toro que le tocaba a él, le echó agua 3 veces y dijo, Yahvé, respóndeme. Y vino la candela del cielo y quemó el sacrificio. Y ahí se dieron cuenta que el Dios verdadero era el del cielo. Escuchen con atención ahora, Primera de Reyes 18, 22. Elías dijo al pueblo, soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. 2 dioses. Uno llamado Yahvé, otro llamado Baal. El Dios de los judíos, el Dios hebreo, Yahvé. El Dios pagano, Baal. ¿Cuántos profetas habían? Elías uno solo. Y ellos eran 450. Uno en contra de 450 es bastante la diferencia, la ventaja. Oigan, Dennos 2 toros. 2 toros para acá. Ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Vamos a preparar 2 sacrificios. Uno para Baal y otro para Yahvé, pero sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, muy bien. Cuando invoque el nombre del Dios, el Dios que haga caer candela del cielo, ese es el verdadero. Vamos a ver, vamos a hacer el sacrificio. Se fueron los 2 grupos. El de Elías solito, solo, pero que tenía llave con Dios. Y el de Baal que tenía 450. Y el pueblo viendo. Vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Vámonos. Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche. Todo el día llamando, Baal, respóndenos, Baal, 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 Baal. 450.
gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Y gritaban y saltaban y le decían al dios Baal: baja, baja, baja fuego del cielo. Y no respondía. Y ahora Elías se va a burlar de ellos, escuchen. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Se reía de ellos. ¿Qué le decía? Griten más fuerte. ¡Grite más fuerte! ¡Hable más duro! Les decía: si bien es Dios, tal vez está meditando. A lo mejor está meditando su Dios, Baal. O está ocupado. O está ocupado. O anda viajando. Está de viaje. A lo mejor está durmiendo. Está dormido. Elías sabía que era nada. Elías sabía que ese Dios no servía. Elías sabía que era mentira ese Baal. Y se burlaba y se reía y hacía mofa de ellos. Y nunca le respondió. Y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte. Le hacían caso, gritaban, se desesperaban, brincaban, se cortaban y nada pasaba. Mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina, pero no se oía nada. Hasta las 6 de la tarde, todo el día, y no pasó nada. Enseñanza: los dioses falsos no responden. El dinero, el poder, el placer, la fama, los dioses del mundo no sirven para nada. Elías, el profeta del fuego, hizo bajar fuego del cielo porque creía en el Dios verdadero. Y aunque eran 450, no les tuvo miedo. Porque él sabía que andaba en el buen camino, que andaba en el camino de Dios. Era lo de Santa Lucía. O confiesas que reniegas a tu fe, o confiesas y haces esto, esto y esto, o te matamos, te quitamos la vida. No voy a renegar mi fe. Entonces perderán los ojos. Le sacaron los ojos, se murió, pero no renegó de su fe, porque creía en el Dios verdadero, creía en el Dios del cielo. Elías tenía 450 y no le dio miedo, no le tuvo pavor, no le tuvo miedo, los enfrentó. Ahora le toca el turno a Elías. Oigan. Ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías, mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé, que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé: tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Le abrió una zanja, abrió para que le echaran agua al sacrificio, al toro, porque venía Dios a lanzar fuego. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Échenle agua al toro, que va a bajar candela. Así lo hicieron y les dijo: háganlo de nuevo. Échenle más agua al toro, que viene la candela. Lo hicieron por segunda vez. Añadió: una vez más. Otra vez más, échenle agua al sacrificio. Y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías, el profeta, se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme. Y miren lo que pasó. Que sepa este pueblo que tú eres Dios, tu Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto
y la leña, y absorbió toda el agua que había en la zanja. Bueno, ahí lo terminan de leer en su casa. Terminan de leer en su casa y todo el pueblo empezó a gritar: ya ves el Dios verdadero. Todos habían ido con Baal y ninguno creía en Dios, y eso hizo que creyeran en Dios. ¿Qué enseña Elías cuando bajó fuego del cielo? Que si usted se pone del lado de Dios, nunca pierde. Que aunque los malos crezcan y sean muchos, si estás al lado de Dios, nunca pierdes. Que usted puede ver a los poderosos triunfar y ser grandes en el mundo, pero si usted está al lado de Dios, al menos cuando muera va al cielo. Que colocarse del lado de Dios es lo que dicen los cursillistas. ¿Hay algún cursillista aquí? Dicen los cursillistas: Cristo y yo, mayoría aplastante. Que baje fuego del cielo, y Dios lo hizo bajar y acabó con todo. ¿Qué nos enseña la palabra? A colocarnos al lado de Dios. Así como lo hizo Santa Lucía, que perdió los ojos, pero se ganó el cielo, y hoy la recordamos como santa. Que nos coloquemos al lado de Dios, así como lo hizo Elías, que aunque parecía que estaba perdido, Dios le respondió en el último momento. Ya cuando iba a caer la noche, bajó fuego del cielo y lo consumió. Que si nos colocamos al lado de Dios, no tendremos miedo de las críticas, de las murmuraciones de la gente. Aunque vengan y aunque sean seguidas, Dios nos va a cuidar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie, por favor. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, por cada uno de nosotros. Pidamos al Señor por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa León XIV, por todos los obispos, sacerdotes, para que Dios les siga bendiciendo su vida y su ministerio, para que sigan anunciando con valentía su santa palabra. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestro país Venezuela, para que reine la verdad y la justicia. Roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros que nos acercamos a esta Eucaristía, para que Dios siga bendiciendo nuestra vida y nos siga ayudando en medio de nuestras necesidades. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los enfermos que sufren también espiritualmente, para que busquen de Dios ese consuelo que les ayude a superar las dificultades espirituales que están viviendo. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos que han partido al encuentro de Dios, para que el Señor le perdone todos sus pecados. Roguemos al Señor. Por esta comunidad que celebra también la novena a su santa patrona, para que Dios bendiga a cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada niño, joven, adulto, anciano que habita en medio de este pueblo. Roguemos al Señor. Para que, ejemplo de Santa Lucía, ustedes y yo demos testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, hemos escuchado tu palabra que hoy nos invita a estar del lado tuyo, así como lo estuvo Elías. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a la presentación de las ofrendas.
Señor, nos acercamos a tu altar para entregarte a través de estas ofrendas nuestra vida y nuestros esfuerzos. La luz. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino a recorrer. Que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor. Que cada uno podamos así brillar en nuestros hogares. Recíbela, Señor. El agua. Señor, te ofrecemos esta agua, símbolo de la pureza y de la vida que recibimos de ti. Que al igual que el agua fecunda la tierra, tu gracia fecunde nuestra vida y nos lleve a la santidad. Recíbela, Señor. Las flores. Reciba, Señor, estas flores, símbolo de la belleza de tu creación, pues con sus colores y aroma nos hace sentir tu presencia amorosa. Recíbela, Señor. Las frutas. Señor, te ofrecemos estos frutos, símbolo de tu amor, creador de la generosidad de la tierra, que al igual que estos frutos alimentan nuestro cuerpo, tu gracia alimenta nuestras almas. Recíbela, Señor. Mercado. Te ofrecemos, Señor, este mercado, imitando tu cualidad de ayuda al prójimo y esperando que en el nuestro sea generoso, bondadoso y tome en cuenta al que sufre, porque allí está tu rostro santo. Recíbela, Señor. Pan y vino. Te presentamos, Señor, estos dones del pan y el vino, que por la presencia del Espíritu de Jesús entre nosotros se convertirán en su cuerpo y en su sangre, y el alimento de nuestra esperanza y nuestra fe. Te lo presentamos, Señor. Le brindamos un fuerte aplauso a todos los que han presentado sus ofrendas al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique siempre y que Dios les pague. Soy
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al proclamarte admirable Señor en la Virgen Santa Lucía, suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de Santa Lucía, mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamamos tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, y lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, y lléname de ti, Señor Jesús.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Lucía, San Miguel Arcángel, San José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Oremos. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que ejemplo de Santa Lucía, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza.
podemos continuar en paz.